Tenemos con nosotros en exclusiva a nuestro distinguido politólogo, analista, Daniel Pou. Bienvenido, distinguido, a Dímelo Noticias. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar de nuevo con ustedes y sobre todo en una situación como la actual. Quisiera comenzar Sí. preguntándole, porque aquí se ha puesto en una balanza y se ha estado debatiendo sobre los reclamos que han convocado para rechazar algunas acciones del gobierno. Si estos reclamos que se están realizando, como el de la Plaza de la Bandera, aunque no hubo mayor repercusión porque fueron muy pocas personas, son justos, injustos o extemporáneos con 51 días de gobierno que lleva el presidente Luis Abinader. Bueno, lo primero que quiero establecerle es que desde el actual gobierno hay problemas de comunicación. Hay muchas señales difusas, contradictorias. Creo que hay demasiadas personas hablando y anunciando situaciones o tratando de comunicar situaciones que no maneja ni es capaz de comunicar con la precisión debida. Eso es uno de los temas. El otro de los temas es que indiscutiblemente, no importa los días que tenga el gobierno tiene que tener mucho cuidado con ciertos influjos que existen dentro del grupo que lidera el presidente Luis Abinader, porque a veces percibo que no hay mucho sentido de lo social. Y creo que, como decía usted, hay también personas que quieren empezar a tener una imagen de primacía en los medios de comunicación y como es ya costumbre desde hace mucho tiempo en República Dominicana, distorsionan las informaciones. Ahora bien, ¿qué creo con relación a esto? Yo no pretendo decir de si es injusto o no es injusto. Eso es una opinión que habría que valorarla dentro de una perspectiva más holística, más amplia. Lo que yo creo es que el gobierno tiene que tener certeza de lo que va a hacer y en determinados momentos parece como si no tuviera certeza. Y a eso se le suma el hecho de la cantidad de personas que hablan por el gobierno, de funcionarios. Y hay una percepción de que el gobierno está un tanto errático en las medidas que toma. Y esto es muy peligroso, sobre todo en la actual coyuntura. Bien, ¿considera entonces que la oposición podría estar de alguna manera aprovechando estas circunstancias para tratar de ensuciar la gestión del gobierno actual? Bueno, creo que no es tan solo la oposición, hay personas particulares, de hecho, hasta personas que apoyaron al presidente Luis Abinader en su proyecto de llegar al poder. Lo que sucede está que en República Dominicana no hay, lamentablemente, un sentido objetivo de lo que es el gobierno. Y a veces los mismos funcionarios públicos carecen de la formación necesaria para comprender que en los actuales momentos la comunicación del Estado Dominicano y del actual gobierno tiene que estar unificada. Hay mucha gente que sí está tratando de pescar en ríos revueltos, pero hay datos objetivos, hay situaciones objetivas, como el proyecto de presupuesto de ley y gastos públicos del año 2021, que hoy en día se encuentra en el Congreso Nacional, donde se contemplan una serie de gravámenes que primero desde el punto de vista constitucional tendrían que responder a una reforma tributaria. Lo segundo, es erróneo gravar el consumo. Es un momento en que hay que gravar es la riqueza, no el consumo. Tampoco se pueden hacer
producir gravámenes con carácter retroactivo, porque eso viola todos los principios jurídicos. Pero en esto ha habido un marasmo, como le decía, por la falta de una estrategia de comunicación clara de parte del gobierno. En la tarde de hoy, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, presenta a la prensa desde su sede en Chile la situación de América Latina. Y la situación de América Latina con el impacto del COVID-19 es preocupante. Se habla ya no de que vamos a quedarnos en crecimiento cero como República Dominicana. Se proyecta que este año la tasa de crecimiento será menos 9.1, lo cual retrotrae a República Dominicana a menos 4% de crecimiento. O sea que ya no es tan solo que no vamos a tener crecimiento, es que vamos a perder un 4% del crecimiento que hemos logrado. Por el otro lado, se habla que la crisis económica arrastrará a más de 84 millones de latinoamericanos a la pobreza extrema. Es decir, nos coloca en las estadísticas del año 1990. Vamos a perder 30 años de progreso en América Latina. Y es la crisis, de acuerdo a lo que manifiesta la señora Bárcenas, representante de la CEPAL, más grande que hemos tenido en la región en 100 años, porque el manejo de la crisis en nuestra región ha sido terriblemente errado, ha sido fatídico y no ha sabido actuar con la debida presteza como debió suceder. En concreto, ahora bien, sí. Preguntarle, ¿cómo repercute todo esto en la imagen del gobierno, lo que está pasando, y partiendo de que ha recibido la administración estatal, el presidente Luis Abinader y todo su equipo, su gabinete, en medio de una situación, una coyuntura difícil, no solamente para la República Dominicana, sino en términos globales? O sea, partiendo de esto es que se plantea de que podrían verse como injustas o extemporáneas estas manifestaciones, y que el gobierno necesita aumentar sus ingresos para poder cumplir con los compromisos y poder seguir enfrentando la crisis causada por la pandemia COVID-19 en materia sanitaria, en materia económica y en todos los demás niveles. Sí, lo que justamente eso se estaba debatiendo esta tarde en un foro internacional. Y la mayoría de los expertos lo que proponen es que la política fiscal de los gobiernos de América Latina, el modelo que se había asumido como política fiscal, sencillamente se ha hecho añicos, se ha resquebrajado. Y se plantea la necesidad de que se empiece a implementar una política fiscal expansiva. ¿A qué se le llama una política fiscal expansiva? Sencillamente es una política que va a tener que impactar nichos que en el antiguo modelo, estoy hablando antes del COVID-19, no eran afectados por la fiscalidad. Es decir, en América Latina uno de los graves problemas que tenemos es que la política fiscal está centrada en el cobro de impuestos indirectos, es decir, cobros al consumo. Pero ahora la actual crisis, producto del resultado de la pandemia del COVID-19, va a obligar a que los gobiernos de América Latina den un golpe de timón para empezar a asumir modelos fiscales que se concentren en la búsqueda de nuevos recursos en la riqueza, que ha sido una de las grandes falencias durante décadas en el modelo fiscal latinoamericano. O bien, sea, ahora para ir finalizando, y disculpe, ya ¿cómo visualiza entonces usted la relación de cara al presente y futuro entre el gobierno, la dirigencia y los militantes del PRM, teniendo en cuenta que muchas personas de sus filas se están quejando porque no han podido ingresar a trabajar al gobierno? Sí, bueno, lo que sucede está que en República Dominicana hay un criterio enraizado de lo que es la política clientelar. O sea, el Estado es un medio de ascenso económico y de logros
de beneficios que no se pueden obtener fuera del Estado, porque como todo el mundo sabe, en el sector privado la modalidad de empleos es muy diferente a la del Estado, sobre todo en estructuras clientelares como la de República Dominicana y otros países de la región. Y indiscutiblemente que Luis Abinader va a tener ahí un flanco muy intenso entre los militantes del PRM que reclaman puestos de trabajo y las posibilidades que realmente tiene el Estado, el gobierno de Luis Abinader, de poder crear las condiciones para absorber esa demanda de puestos de trabajo. Podría suceder lo que ha sucedido ya en los tradicionales gobiernos del PRD, un enfrentamiento directo entre partidos, entre el gobierno y hasta con el propio poder legislativo. En y concreto, esto, sí, en definitiva, porque se nos está acabando el tiempo. Entonces usted, desde su óptica, entiende que el gobierno debe reorientar su política de comunicación y su política económica, su política fiscal en sentido general, para mejorar entonces su imagen frente a la sociedad. Bueno, no tan solo para mejorar su imagen, tiene que hacerlo porque ya es un tema de supervivencia, sobre todo lo de la política fiscal, indiscutiblemente. Y no se puede tratar de seguir pensando que el año que viene nos vamos a montar en el punto donde quedamos cuando empezó la pandemia del coronavirus. La misma CEPAL manifiesta hoy que será entre 5 o 6 años que empiece el proceso de recuperación económica de los países de la región. Y República Dominicana no está exenta de esa situación, pero eso requiere planteamientos firmes, bien calculados y bien estudiados en torno a transformaciones. No estoy hablando de reformas, no estoy hablando de cambios, o sea, de temas que van en la forma. Son temas que van medularmente en los contenidos de la política económica, la política fiscal. Tenemos que empezar a buscar nuevos nichos de ingresos para el gobierno dominicano. Tenemos que buscar nuevos nichos para nuestras exportaciones y tenemos que buscar nuevos nichos para la captación de dólares y a la vez crear la suficiente confianza para atraer a los inversionistas, no tan solo nacionales, sino los extranjeros. Seguridad jurídica es un tema. Creo que no se puede pretender encontrar fórmulas y sacárselas de la manga de una manera rápida en la actual situación. Bueno. La actual situación requiere prudencia, comedimiento y aislarse un poco de todas esas voces agoreras que hay en el entorno del gobierno, que pretenden soluciones, diríamos, microscópicas para sus propios intereses. Creo que esta vez el interés general prima como nunca en la historia de este país sobre el interés particular. Y creo que Luis Abinader en eso está consciente, pero tiene que dar claras señales, oiga bien, tiene que dar claras señales de que se imponen nuevas estrategias, que habrá grupos de poder que habrá que afectar y que la población no está en capacidad de seguir llevando sobre sus hombros nuevas políticas fiscales cuando tenemos tantos nichos de riqueza en nuestro país que no son afectados en la medida de que deben de ser por las riquezas que generan, por las políticas fiscales. Gracias. Creo que va a reorientar todo. Bueno, muchísimas gracias, don Daniel Pou, por haber estado con nosotros analizando este tema sobre las acciones del gobierno y las manifestaciones que han estado convocando algunos sectores a raíz de algunas de estas decisiones. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos.